Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos y darles la bienvenida una vez más, después de una semana de bastante diversión, al canal de los números de suerte, los cuales, como siempre, te pueden ayudar a incrementar tus posibilidades para que realmente puedas divertirte jugando loterías. Si quieren, como siempre les recuerdo, presten atención porque durante el transcurso de este video voy a compartir algunos números de suertes con bastantes probabilidades para que puedan divertirse jugando tris en la semana del 25 de septiembre al 2 de octubre 2023. Así que si están listos y quieren ir anotando el primer número de suerte para la semana, sería el 296. Y como les digo siempre también, yo sé que hay mucha gente que me sigue hace tiempo y a lo mejor los aburre o los cansa el discurso o la explicación, pero recuerden también que mucha gente nueva siempre llega al canal y la idea es que trato de dejarles información para que sepan qué van a recibir y qué es la información, valga la redundancia, que realmente los pueda ayudar para que se diviertan, ¿ok? Por eso, como les digo siempre, si quieren, presten atención, porque esa es la idea, para que realmente puedan incrementar sus posibilidades, puedan divertirse y en buena onda puedan seguir jugando y afortunadamente tener varios premios como por ejemplo en esta semana les comenté al comienzo que tuvimos bastante diversión, tanto las personas que simplemente siguen los números que dejo de regalo en los videos, como también aquellas personas que pertenecen o que son, mejor dicho, VIP, ¿ok? Tal fue así, por ejemplo, que en el sorteo 31.183, el número favorecido fue el 43.374 y posteriormente en el sorteo 31.195, el número favorecido fue el 51.364. Los dos números salieron en su forma de candado o de súper, de como yo se los había dejado. Y por eso, como siempre les aconsejo, traten de agrandar sus posibilidades, las posibilidades que le da el juego para realmente poder sacarle un beneficio a la diversión. Y como ven, los tickets que tienen en pantalla, los cuales algunos están en directa pero otros están en súper, que esa es la manera como realmente estás en cierta forma agrandando tus posibilidades y es una de las formas, porque hay varias formas en las cuales podés hacerlo, ¿ok? Así que muy bien, si quieren ir anotando otros números de suerte para la semana, serían el 992 y el 920. Ahora bien, en cuanto a lo que les comenté antes, también en cuestión de prestar atención, ¿ok? Si recuerdan, o aquellas personas que afortunadamente vieron el video de la semana pasada, yo aparte de dejarles los 10 números, les dejé 2 números extra, ¿ok? Y afortunadamente esta semana hubo gente que, como les vuelvo a repetir, presta atención, se basaron en los consejos que siempre les trato de dejar y afortunadamente tuvieron premios muy, pero muy sabrosos, muy lindos, ¿ok? Por ejemplo, si saben o aquellas personas que ya vieron el video, recuerden que la semana pasada yo les dejé 2 números extra. Uno de ellos fue el 3180, ¿ok? Y si se toman la molestia, en el sorteo 31.194, el número favorecido fue el 93.189, ¿ok?
En este caso, yo les había dejado, como les digo, el 3180 y el 3189 es la aproximación de ese número, porque recuerden que cuando estás jugando un número, tanto sea de 3 cifras, de 4 cifras, lo que sea, si querés podés jugar la aproximación uno arriba, uno abajo, o 2 arriba, 2 abajo, como más te guste, o solamente 2 arriba o 2 abajo, son las alternativas que tenés. Pero como te digo, afortunadamente, la gente que siguió el consejo tuvo premios que, ¿qué te puedo decir? Con 3 pesitos, porque afortunadamente, aparte del número, salió en directa y con la bola verde, ¿ok? O sea que imagínate que con 3 pesitos a la directa y 3 pesitos a la bola verde, tuvieron premios de 75.000 pesos, que como te digo siempre, quizás no te van a hacer millonario, pero creo que empujan un poquito, ¿no? Te ayudan un poquito. Entonces, esto también viene un poco en relación, ¿en qué sentido? Mucha gente por ahí me manda comentarios y me dice, uy Néstor, recién llegué a tu canal, tus números son buenos, sí, ok, lo que sea. Mirá, si yo te digo que son buenos, que aparte no son mis números, si son que en realidad son los números de suerte, vas a decir, uy, mirá, este argentino, qué agrandado, te dice que es el mejor. No, no lo tomes por ahí, ¿ok? Te vuelvo a repetir, simplemente si no querés creer y podés mirar todos los videos anteriores desde que está el canal, vas a ver que afortunadamente a mucha gente se puede divertir porque las predicciones realmente se cumplen, ¿ok? También, por ejemplo, el otro día estaba revisando comentarios que por ahí deja la gente y alguien comentó, dice, ¿por qué mostrar solamente los tickets de abril? Mostrámelos de ahora, ¿ok? Te vuelvo a repetir, yo no te muestro estos tickets para mostrarte cuánto gané, cuánto dejé de ganar, porque creo que a nadie le importa ni le va a cambiar la vida, ¿ok? Simplemente te los estoy mostrando como ejemplo y como muestra de que lo que te estoy diciendo es real, y no te lo muestro tampoco para decirte que soy el mejor ni cosa por el estilo, simplemente te lo muestro para que entiendas que si yo lo estoy haciendo, vos también lo podés hacer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para aquella persona que comentó, uy, tenés los tickets de abril, mira, acá si te tomás la molestia y mirás sobre el costado derecho de la pantalla, vas a ver que, por ejemplo, uno reciente, ¿viste? Domingo 17 de septiembre de esta semana, ¿ok? Agarramos el 522, que creo que el número que salió fue al revés, fue el 225, ¿ok? Pero como te digo siempre, acá te estoy mostrando que si aprovechás las oportunidades que te da el juego, ¿ok? Nosotros lo jugamos en Super, ¿ok? Le pusimos 2 pesitos y afortunadamente tuvimos un premio de 1.000 pesitos que, como te digo, no te van a hacer millonario, ¿viste? Pero por ahí te ayudan a que la lleves, ¿viste? A la vieja a comer a un buen restaurante, ¿viste? O hacerle un regalito, o no sé, usalo como quieras, ¿ok? Pero te vuelvo a repetir, ahí tenés la prueba y creo que, como te digo, no es para mostrarte cuánto gané y cuánto dejé de ganar, porque no pasa por ahí, sino simplemente para que veas que lo que te estoy diciendo es posible, ¿ok? No como en todos esos canales, viste, que te muestran, sí, mirá, acá tenés la cruz de Abraham, el triángulo de Don Pepe, no sé, viste, y te muestran un montón de números, y al otro día te dicen, uy, sí, acá está, felicidades a los ganadores, o sea, mira, te vuelvo a repetir, vos sos dueño de creer lo que quieras, hacelo como quieras, pero como te digo siempre, trata de asimilar la información, trata de tomar conciencia de la información que estás recibiendo. No te dejes llevar por el simple hecho de la ilusión o por la desesperación, ¿viste? Te vuelvo a repetir, vos hacelo como quieras, pero la idea es que realmente
puedas sacarle un provecho a la diversión, te empieces a sentir mejor, empieces a ganar y te saques la mala onda, viste, decir, uy, qué mala suerte que tengo, se me escapó. No, jugá tranquilo, jugá para divertirte y vas a ver que al final del camino siempre vas a tener buenos resultados, ¿ok? Acordate que, no sé, hay por ahí un chiste por ahí medio tonto, viste, pero es en cierta forma, si lo analizás a fondo, viste, es como el tipo que va al médico y le dice, uy doctor, la verdad que tengo muy buenas referencias suyas, yo sé que usted es un buen médico, pero mire, tengo esta pregunta que me está dando vuelta por la cabeza, dice, ¿usted me asegura que después que me opere de las piernas voy a poder caminar? Y el médico lo mira, viste, le dice, flaco, quédate tranquilo, porque con lo que te voy a cobrar en la operación vas a tener que vender hasta el auto, ¿ok? O sea que vas a tener que caminar sí o sí. Entonces, te vuelvo a repetir, no te dejes llevar por esas cuestiones de humo, esos castillos que te venden en el cielo. Analizar realmente las cosas como son, te vuelvo a repetir, para que realmente puedas divertirte, ¿ok? Y te vuelvo a repetir, aunque quizás el chiste te parezca gracioso o tonto o lo que sea, analizalo fríamente. Y como te digo siempre, ¿qué clase de persona sos? ¿Una persona que le gusta que le digan la verdad o una persona que le gusta escuchar lo que le gustaría que le digan? ¿Ok? Entonces también, viste, como te dije al comienzo, yo sé que a lo mejor por ahí dicen, uy, el flaco dice siempre lo mismo, que esto, que el otro, qué sé yo. No, la idea es, te vuelvo a repetir, que vos trates de analizar las cosas, porque sin ir muy lejos, qué sé yo. Hoy en día, por ejemplo, si vos mirás muchos canales en YouTube, no solamente lo de lotería o cualquier otra cosa, viste, te ponen un montón de dibujitos lindos, títulos que te llaman la atención, todos coloreados. Pero ¿por qué te hacen eso? Porque te quieren enganchar para que vos mires el video. Y realmente de la única manera que te pueden enganchar para que vos mires el video es poniéndote los colores o las chicas, viste, mostrándote el hombro, ¿ok? Porque en definitiva realmente no tienen nada fehaciente o cierto para decirte. Entonces de la única manera que pueden captar tu atención es poniéndote todos los dibujitos de colores, ¿ok? Entonces te vuelvo a repetir, analiza la información que estás recibiendo y trata siempre de sacarle el mejor provecho. Como te digo siempre, no simplemente te guíes por lo que yo te digo, ¿ok? Porque sabes que sos dueño de mirar todos los canales que quieras y ver todo lo que quieras. Un día decís, hoy miro lo del flaco, mañana miro el de grupo de Facebook y está todo bárbaro, pero te vuelvo a repetir, trata de hacerlo inteligentemente, ¿ok? Pero de todas maneras, si tenés dudas, tenés alguna pregunta, sabés que sin compromiso me podés contactar a través de WhatsApp al 664-558-7032 o aquí en Las Vegas, en Estados Unidos, lo podés hacer directamente al 702-721-7273. Recordá que la llamada es gratis, yo no cobro para orientarte, ¿ok? Y tampoco por el hecho de que hables conmigo vas a entrar en ningún compromiso ni obligación de hacerte VIP o cosa por el estilo, ¿ok? Así que muy bien, si quieren ir anotando otros números de suerte para la semana, serían el 729, 249 y 229. Y antes de dejarles los últimos números para la semana, permítanme como siempre desearles que tengan otra semana de muchísima, pero muchísima diversión, mucha suerte para todas y para todos. Así que también otra cosa que les quiero recordar, si quieren, ¿ok? Para aquellas personas, como les digo, que quizás estén llegando recién al canal, si después que vieron el video completamente y les parece interesante la información que reciben, si quieren,
suscríbanse al canal, marquen, esto es muy importante, todas las campanitas de notificaciones para de esta manera así van a poder estar realmente bien informados y se van a poder divertir. Y por supuesto, si quieren dejarle un like al canal para ayudar al canal y todo ese tipo de cosas, desde ya se los agradezco muchísimo. ¿Ok? Y muy bien, entonces, si quieren ir anotando los últimos números de suerte para la semana, serían el 925, 892, 219 y 932. Mucha suerte para todos y para todas. Hasta la próxima, nuevos felices ganadores. Chao.